Usted que viene aquí como los demonios, los asudados y todo peludo aquí, quítate la barba, parece un demonio, una cabra. Bueno, querido profesor, me llegué tarde, profesor. Esta es la segunda parte, profesor, para terminar aquella persona de los demonios, donde usted habla que de Trujillo y Uribe, que dice que son demonios. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar y Mancuso son demonios. Claro que sí son demonios, y toda persona así. E incluso los demonios son también dioses. ¿Cómo así, profesor? Sí, señor. Porque son y ángeles, pero que trajeron una hueste de seguidores de los que se encuentran la traición. El chivo, diríamos en el lenguaje barranquillero, chivo, aquel que echa el agua al otro, ¿qué tal? Es un chivo. Pero también la cabra en la cultura griega. La cabra en la cultura griega, animal peludo, según el historiador Heródoto. Es posible que la creencia griega en el dios, un dios llamado Pan, una deidad, un dios con característica de cabra, se haya inspirado en el culto egipcio a la cabra. Y ese demonio de forma de cabra también es conocido como chivo. Por lo tanto, el chivo y la cabra forman parte de los demonios. O sea, ahí por eso es que tenía que haber un demonio en Judas Iscariote. En ese momento era un chivo echó al agua al maestro. La palabra hebrea Sha'ir, literalmente peludo, se refiere a la cabra o al chivo. Lo dice Leví 16:18, número 7:16. Sin embargo, hay 4 ocasiones, como es Leví 17:7, según el Crónica 11:15, Isaías 13:21 y 34:14, en la que según las traducciones nace un significado diferente. Los demonios, según los griegos a quienes habló Pablo, y como lo dice en el libro de Tito, y Pablo habla a Corintios y habla a toda esa gente, pero solamente en el Nuevo Testamento aparece una vez la palabra demonio. El uso dado hasta aquí, el término demonio, es restringido y concreto si se compara con la naciente filosofía de los griegos en aquel entonces de la antigüedad, y el uso que ellos dieron a este vocablo, según lo dice el Dictionary Theologies o the New Testament. A este respecto, el significado del adjetivo daimonios destaca con toda claridad la peculiar concepción griega de los demonios, pues designa todo aquello que se halla más allá de las posibilidades humanas y que puede retractarse, puede referirse, puede retratarse, echarse atrás. De ahí que los espíritus, los mitomaniáticos, como Trump, como Uribe, que es mitomaniático, determina diablo, que significa mentiroso, y sus mentiras se las creen como propias verdades y se aferran a ellas negándolas cada vez, y eso es mitomanía según la Organización Mundial de la Salud y las cuestiones complejas psiquiátricas. Por lo tanto, la mitomanía es diablo. Los demonios son espíritus que tienen poderes, tienen poderes, sean económicos, políticos, naturales, sobrenaturales, y por eso todas estas posibilidades humanas que se hallan en esta palabra de demonio en los humanos determina para los escritores precristianos demonión, que tenía el sentido de lo divino, traducidas al inglés. En una discusión que sostuvieron con Pablo los filósofos epicúreos y estoicos, dijeron de él: parece que es publicador de deidades, o sea, demonios, de deidades demoníacas, extranjero. Hechos 17:18. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a buscar realmente qué significa la palabra demonio, nos damos cuenta que son espíritus, y que en la cultura griega, que cambia, la cultura griega del término demonios, aquí en hebreo neuma, espíritus demoníacos, y también se da espíritus divinos.
espíritu invisible malvado que tiene poderes sobrehumanos. El término griego daimon solo aparece una vez en la escritura griega cristiana, en Mateo 8:31, mientras que en las demás ocasiones se emplea daimónico. Por otra parte, la cultura griega para espíritu de ellos lo relaciona con un neuma, que es espíritu, y se usa con referencia a espíritus inicuos o demonios, y también la palabra espíritu se da a alguien que le dicen Espíritu Santo. Mateo 8:16 lo dice, y en ocasiones viene adjetivada, o sea, ya adjetivo, por términos como inicuo, inmundo, mudo y sordo. Por eso debemos estudiar espíritu. Y debido a eso, muchos demonios creen y tiemblan. Como está temblando Donald Trump, profesor, y posiblemente si la Corte Suprema hace justicia, como allá en Estados Unidos, que aún siendo amigo de ellos, la Corte Suprema no pueden subordinar la ley ante un individuo común y corriente, sea poseído por el demonio, o sea un espíritu del demonio que vino o no. La corte y la ley es superior y por eso al hombre lo tienen al borde. Aquí en Colombia, donde no le pagan eso, puta, hasta la compran. No sé. Lo cierto es que en el libro de Corintios 10:1 dice que de la mesa de los demonios comían. Y dice también allá en 4:1 en Tito, se apartaron a enseñanzas de demonios. Y Santiago 10:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea, que no se crea usted con una persona, ay, que yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, yo sí creo, porque los espíritus también, eso se le dio, esa forma de espíritu en hebreo, y en griego también se dieron a dioses, como al dios Pan, que tenía las patas de cabra hasta la mitad y lo demás era pelo peludo y una cabra. Y también al chivo, al sapo, a Judas Iscariote. Por lo tanto, también creen y tiemblan. No hagan mal a nadie, no hablen perjudicialmente, no sean belicosos, porque los demonios creen y tiemblan. En ese momento su espíritu puede ser un demonio cuando usted está en calumnia, está en maldad, está haciendo toda clase de cuestión. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos insensatos en un tiempo, desobedientes, extraviados, viciosos, con varios vicios de placeres, ocupados en maldad y en el vicio de la maldad y de la envidia, y calumniadores, aborrecibles, y nos odiábamos unos a los otros hasta que llega un Salvador y nos promete una transformación de vida, y eso es lo que le llaman la transformación del cristiano. Por lo tanto, se puede dejar la maldad, pero ya cuando una enfermedad, un vicio, una adicción como la que tiene Trump y el señor mitómano Álvaro Uribe Vélez y todos sus diablitos que le siguen, ya es cuestiones de psicopatología y cuestiones de maldad y mitomanía. Nos vemos en la próxima.